la medición de la sintomatología de esclerosis múltiples en pacientes en el estadio inicial de la enfermedad, con lo cual pues, se puede prever un poco más cuáles van a ser sus sucesivas crisis que pueda tener o la evolución de esa enfermedad ya en un periodo más largo. Bueno, pues Lola, una vez que ya conocemos los recursos, esas infraestructuras, esos espacios, ¿no?, para trabajar, proyectos. ¿En qué proyectos estás ahora mismo trabajando? Proyectos innovadores, sea con la administración pública, como puede ser el Servicio Murciano de Salud o otros hospitales o servicios de salud. ¿Qué es lo que nos podrías contar, lo que sea contable, de proyectos que se están haciendo ahora mismo o tienes previsto empezar en breve relacionados con tecnologías, o sea, que podamos ensamblar tecnologías y salud? Bien, pues tiene mucho que ver con esas solicitudes que te digo que nos han ido llegando por parte de personal médico y de las propias hospitales y demás. Y bien, bueno, tenemos ahora mismo 2 proyectos concedidos por mediación del IDITEP que estamos afrontando. Uno de ellos es con el IMIP, se trata del biobanco del IMIP. Y bueno, nosotros vamos como, la UPCT va como socios en este proyecto que nos concedieron el año pasado para crear biomodelos que se puedan biobanquizar. Bien, esos biomodelos tienen su base en la bioimpresión, porque dentro del laboratorio LIDITEP tenemos una bioimpresora en la que trabajamos con tejidos celulares vivos y de lo que se trata es de poder reproducir biomodelos que se puedan biobanquizar junto con todas las muestras que ya se vienen guardando en este biobanco que está funcionando ya desde hace un tiempo, ¿no? Entonces, perdona, Lola, que te interrumpa, lo digo porque como sanitaria, como profesional sanitaria, yo te escucho y es verdad pues que son conceptos nuevos para nosotros, pero porque lo entendamos un poco mejor. Cuando hablamos de impresoras en 3D, que vosotros aquí tenéis varias, no es lo mismo que ahí voy. No. ¿Qué diferencia hay entre esa impresora en 3D, que más o menos todo el mundo conoce, utiliza materiales sintéticos, duros, materiales que aguantan el impacto, con una impresora de biomodelos, como tú dices, que son pues materiales reales, ¿no? Materiales basados en células vivas? Pues es otro mundo. Te lo digo porque yo decía, hombre, si ya estoy harta de imprimir en 3D, pero no tiene imprimo en termoplástico, metal, cualquier tipo de, no sé, tenemos impresoras de arcilla, de alimentos, de tal. Bien, pues no, es otro mundo, es otra historia. Bien, es cierto que tenemos una base dentro de una bioimpresora en la que necesitamos hacer diseño, crear mallas, STLs, modelos y tal, para hacer esas bases, son como unos andamios, los scaffolds, pero a partir de ahí nosotros tenemos también que tratar el crecimiento celular de lo que queramos que crezca, nazca y se vaya bioimprimiendo, ¿no? Entonces en esa parte sí que nos hemos tenido que formar. Bien, tengo una persona dentro del laboratorio y yo que nos hemos formado en la parte de bioimpresión, pues para atender esa carencia que podíamos tener en cuanto a toda esa parte de crecimiento celular y demás, ¿no? Entonces dentro de la bioimpresión requerimos tener los dos conocimientos, ¿no? Pues un poco la parte que ya conocía por mi formación y mi bagaje profesional y ya esta parte para poder crear lo que se requiere en este proyecto y en otros que nos están solicitando, ¿bien? Porque bueno, la bioimpresión también es otro campo que bueno, a mí yo me apasiono con todas estas cosas, pero desde que ya me meto ahí a tope, ¿no? Pero es algo en lo que tenemos también muchísimo trabajo que nos puede ayudar mucho pues a conseguir que sea mucho más exitoso que una persona pueda recuperarse de cualquiera de sus patologías o cualquiera de sus, no sé, una cirugía en la que hayan tenido extensa. En la piel. Se está trabajando muchísimo en piel, cartílago. Antes me preguntaban, oye, ¿puedes hacer una oreja? Bueno, pues sí, de eso andará, ¿no? Hacemos cartílago y tal, luego espérate que le demos la forma, que lo implantemos, que lo hagamos tal. Pero sí, ya algunos de los proyectos que hemos hecho, también abordados desde trabajos finales de estudios de nuestros alumnos, pues han sido ya generar piel con esos tejidos y esas células y bueno, y a partir de ahí, con esa bioimpresión, pues tenemos que ver cómo conseguir esos biomodelos, que es un reto que tenemos, como te digo, ahora abierto con este proyecto, con esta plataforma de biobancos y biomodelos, que bueno, tenemos este proyecto con el Carlos III y tal, y bueno, es bastante interesante, increíble. Pero un reto pues para nosotros muy
bueno, que nos impone bastante, pero que la afrontamos con mucha ilusión y mucha energía, ¿no? Qué maravilla. Y ese es uno de los proyectos que tenemos ahora abiertos, junto con otro que estamos haciendo con anatomía patológica del Servicio Murciano de Salud en el área 2, aquí en el Santa Lucía, y ellos están trabajando en tumores de cáncer colorectal. ¿Bien? De lo que se trata es de encontrar una farmacología exitosa para ese tipo de tumores, y quieren usar la bioimpresión para replicar precisamente con las mismas células cancerígenas diferentes tumores exactamente iguales y hacer la prueba de farmacología en los diferentes tumores, que como tienen las mismas características, se va a ver muy claro qué fármaco es el más efectivo, que menos daño haga a las células vivas, que mejor funcione, y que entonces también es algo que a mí me parece que, bueno, que tiene una aplicación, pues, que me encanta trabajar en esos temas, porque bueno, soy ingeniera, pero luego es que digo, anda, si puedo ayudar en algo, ¿no? El beneficio. Ahí es muy entraría, enriquecedor. Lola, perdona, ¿ahí entraría en eso que me comentas ahora con el área 2 el tema de gemelos digitales, o esa parte todavía ahí no se ha introducido? Sí. Lo digo porque podrías dar, como tú dices, el fármaco para ver si es efectivo o no, para luego utilizarlo, o sea... Sí, bien, bueno, los gemelos digitales se utilizan más en otras aplicaciones. Aquí lo que hacemos es, con las mismas células extraídas del mismo paciente, se replican los tumores, ¿bien? Es una réplica de una misma masa, en este caso los tumores son, pues no sé, tú las sabrás mejor que yo, ¿no? Toman unas formas totalmente irregulares, tal, ¿bien? Lo que se trata es de que esas células, que interesa matarlas, pero en este caso mantenerlas vivas. Porque lo que queremos es que cuanto más vivas estén, pues más sabremos si nuestro fármaco es efectivo o no, ¿no? El fármaco que estén estudiando, por supuesto. Sí. Y entonces puede dar lugar, pues, a que encontremos unas soluciones, pues, de una vía mucho más rápida, además sin hacer uso, por ejemplo, de animales en laboratorios y demás. Y que además estamos trabajando sobre la propia célula y del propio paciente y de un ser humano y tal. Entonces creo que los resultados pueden ser, pues, mucho más fiables que otras vías que se están usando, por supuesto, y que son muy lícitas y se obtienen cosas muy beneficiosas, pero puede ser otra vía que ayude a encontrar soluciones mejores, ¿no? Y también a que los pacientes sufran menos posible cuando estos tratamientos que son tan invasores, tan invasivos, pues someterse a ellos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es otro de los proyectos que tenemos en vías. Lo que comentabas de los gemelos digitales, por ejemplo, bueno, esto sabrás tú un poquito porque me hiciste ya una consulta hace un tiempo, que es muy interesante, estamos trabajando también en ello. Empezamos a crearlo, pues, en nuestra propia universidad, los edificios, pues empezamos a crear sus gemelos digitales, sobre todo para la parte de prevención que te comentaba antes, de prevención de riesgos laborales. En situaciones de emergencia es muy importante saber cuáles son las vías de evacuación de cualquier centro, y en centros además públicos en los que hay mucha afluencia de gente, pues es bastante interesante poder tener esta información lo más fácil posible para los usuarios del edificio. ¿Bien? Entonces, claro, ahora mismo esto se está cumpliendo una legislación, una ley en la que, bien, está todo muy bien señalizado, te dice por dónde tienes que salir de un edificio, pero claro, a veces en una situación de emergencia lo que menos piensas es en buscar dónde está el plano que te dice usted está aquí, para ponerte a buscar cómo salir del edificio, ¿no? Entonces hace un tiempo ya se nos ocurrió facilitar esto, pues con unos QR empezamos tal, y haciendo los gemelos digitales del espacio físico, de manera que pudiéramos encontrar, nuestra meta es una app que nos dijera, bueno, estás aquí y para salir del edificio tienes que andar 3 pasos, 3 metros, 4, irte a la derecha, bajar las escaleras, subir a no sé qué tal, ¿no? Entonces empezamos a crear eso, ¿bien? Y el año pasado en el hospital, desde el IDITEP, con un trabajo precisamente final de máster, en másteres de prevención, pues animamos aquí a una chica que tenía mucha inquietud y es arquitecta a que hiciera un gemelo digital del Santa Lucía. Y hicimos eso, hicimos el gemelo digital del hospital. Y ella hizo los recorridos de evacuación de emergencia desde el laboratorio que tenemos ahí, desde el IDITEP, hasta la salida del edificio y llegada al punto de encuentro de primera emergencia, ¿no? O sea, de primera actuación de emergencia. Y bueno, el gemelo digital lo tenemos, empezamos a crear eso, pero más allá de lo que son los recorridos de evacuación, yo creo que tiene también muchísimo interés tener esta digitalización de los espacios, los gemelos digitales de donde trabajamos, de donde estamos, porque
puede servir hasta para los propios usuarios del hospital. Esa app que yo te digo que tú entras y nunca sabes dónde tienes que ir, pues que te diga, si quieres ir a radiología, vete a la derecha, sube el ascensor, tal cual, y te lo vaya guiando a tiempo real, porque todos llevamos un GPS en nuestro bolsillo, en nuestro móvil, ¿no? Entonces podría ser súper útil si de verdad pues digitalizamos hasta ese punto nuestros espacios y demás. Y bueno, luego a la hora también de sensorizar, ¿no? Si nosotros tenemos un laboratorio determinado, que tenemos un tipo de equipamiento muy crítico que tenemos que monitorizar. Yo tengo cámaras en algunas de los equipos porque tardan muchísimas horas los procesos de trabajo de esas máquinas, ¿no? Y yo desde casa, por ejemplo, lo puedo monitorizar y sensorizar, pues páralo porque estoy viendo que no va bien, tal cual, ¿no? También tenemos un gemelo digital y podemos meter todas esas usabilidades, todas esas maneras de utilizar el gemelo digital para facilitar el trabajo, para hacerlo de forma remota, para trabajar en equipo, para saber qué está sucediendo en nuestros espacios, equipos y demás, ¿no? Entonces, bueno. Brutal, porque yo, claro, tú me lo estás contando y yo me lo estoy llevando ya no solo para el usuario, yo me lo llevo para los profesionales, o sea, persona que entra a trabajar en una planta, la primera vez que llega, pues imagínate que hubieran gemelos digitales de todos los servicios del hospital, de todo lo que se pueda incluir en esa información, ¿no? en ese software, en ese programa, y que yo como profesional diga, oye, voy a trabajar aquí, voy a meterme primero en la planta de traumatología, voy a ver cómo está distribuida, dónde está el office, dónde están las camas, cuántos pacientes, o sea, quiero decir, poder adelantarme a ver qué hay en ese servicio, o un quirófano, que son tan complejos muchas veces, y yo me pongo en el lugar, porque lo he vivido, de compañeros cuando van a trabajar la primera vez y se pasa mal, porque no sabes ni dónde está el material. Entonces tú imagínate que tú antes de ir a trabajar a un sitio, tú pudieras saber ya dónde vas, o un paciente que lo van a intervenir, claro, un paciente que lo van a intervenir y voy al quirófano de trauma o al quirófano de cirugía vascular, me da igual, pero es que yo sé que yo tengo que ir a este espacio, pero mi familia se va a quedar fuera en este sitio esperando. O sea, toda esa información que podemos tener antes de llegar a los sitios, yo creo que nos relajaría mucho y nos ayudaría mucho a estar más tranquilos y tener una información mucho más completa. O sea, tiene una utilidad, exagerada. Cuando tú me hiciste la consulta acerca además de te consulté sobre este tema, hay muchas veces que el hándicap que tenemos precisamente es el recurso humano, porque este tipo de desarrollos requieren pues nivel de dedicación y tiempo alto, y claro, nosotros somos un servicio en el que tenemos el recurso humano limitado para dar los servicios que están establecidos en la universidad y demás. Y para este tipo de proyectos lo interesante es, primero, desde nuestra parte, formar a profesionales que sean capaces de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y luego poder darles la oportunidad de que lo hagan, pues obteniendo una financiación, buscando, que también es otra de las cosas en las que dedicamos mucho esfuerzo, convocatorias en las que podamos obtener precisamente pues esa financiación o esa autorización para proyectar y para hacer este tipo de trabajos que sean factibles, porque las ideas, si tienes una mente pensante como la tuya o como la mía que no duermo, hay muchas ideas de aplicar todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero luego hacer la realidad requieren también pues de un compromiso personal, pero también institucional, también de, no sé, por la parte de muchos actores dentro de esa película. Sí. Y que bueno, y que se crea que el resultado va a ser bueno. Exactamente, sobre todo abogar por esa integración, ¿no? De las tecnologías, como tú nos estás contando, que se pueden hacer muchísimas cosas, pero lo primero de todo es que tienes que creer que eso funciona, si no la motivación no te va a impulsar a trabajar. Lo primero es que tienes que estar motivado, verle sentido y saber que al final el bien que vas a conseguir pues es exponencial, como hemos dicho antes. Y hay muchas veces que la investigación puede llevar asociado muchos recursos y mucho tiempo y tal, y hay veces, no todas las investigaciones terminan siendo fructuosas, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que probar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ya sabes que yo en eso estoy de acuerdo. Pues